¿Alguna vez te has preguntado a quién iban dirigidas las epístolas que encontramos en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento? ¿Eres de los que piensan que las cartas escritas por los apóstoles estaban dirigidas a personas de cualquier cultura o nación y que pueden ser comprendidas desde la cultura de cada uno? ¿Sabes que la identidad de los gentiles a los que fueron dirigidas estas cartas fue mucho más compleja de lo que la mayoría aún imagina? ¿Sabes que la famosa parábola del hijo pródigo no fue solo una historia sobre el arrepentimiento, sino una profecía específica sobre la reunificación de una familia dividida por milenios? Desde hace algunos años, este misterio ha comenzado a ser desvelado para un gran número de personas, pero la mayoría sigue sin conocerlo o aceptarlo, por no comprender bien cómo este misterio hace que las escrituras cobren un mayor sentido, respondiendo a cuestiones que el cristianismo no conseguirá responder correctamente. En pocas palabras, el estudio que te traigo en esta oportunidad trata del misterio que conecta la división del reino único de Israel en dos reinos y la dispersión de muchos israelitas, con las cartas de Kefa y Saúl y la parábola del hijo pródigo, con el destino final del pueblo de Elohim. Si aún no has escuchado hablar sobre este misterio profético, prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu forma de leer las Escrituras. Shalom, bienvenido al estudio Las dos casas en el Pacto Renovado, con nosotros, Israel Nazareno. Hoy vamos a profundizar en un tema que trata de la identidad y el plan profético de Elohim para su pueblo. Hablaremos de Judá y Efraín, las dos casas de Israel, desde la perspectiva del Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Comencemos. Para empezar, tenemos que ajustar nuestro enfoque sobre a quién le escribían los apóstoles. Hablamos a menudo de la dispersión ocasionada por los asirios, cuando la casa de Efraín, es decir, las 10 tribus del norte, fueron llevadas cautivas. Pero no fueron los únicos. Los asirios también se llevaron a personas del reino del sur, formados por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esta es la razón más probable por la que el apóstol Jacob dirige su carta de una forma tan específica. Fíjate lo que dice al inicio de su carta. Jacob, servidor de Elohim y del maestro Yeshua, el Mesías, a las 12 tribus que están en la diáspora. Saludos. La mayoría de nosotros aprendimos que la iglesia es una entidad completamente nueva, que reemplazó a Israel en el plan de Elohim. Pero, ¿es eso lo que la Biblia enseña realmente? ¿Por qué entonces los apóstoles usarían un lenguaje tan específico si se estuvieran dirigiendo a personas sin conexión alguna con la nación de Israel? Fíjate bien, en su carta no se dirige a los cristianos ni a los creyentes, y mucho menos a los gentiles. Se dirige, sin lugar a dudas, a las 12 tribus en la diáspora. Aunque el término diáspora, usado para referirse a la dispersión, se usa a menudo para las 10 tribus pertenecientes al reino del norte, Jacob o Santiago es preciso al incluir a las 12 tribus. Si miramos la primera carta de Kefa, vemos el mismo patrón, aunque en este caso usa la palabra parépidemos, que significa expatriados. Vamos a comprobarlo. Kefa, apóstol de Yeshua, el Mesías, a los expatriados de la dispersión
en Pontos, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En la mentalidad occidental, habitualmente se piensa que la Biblia divide el mundo en dos grupos, judíos y gentiles. Pero el hebreo bíblico es algo más preciso. Existen al menos dos palabras clave que nos dan una perspectiva diferente. Estas son la palabra goy y la palabra ger. Escucha sus significados. Goy, en plural, goyim, se refiere a las personas que son descritas como gentiles, que son parte de una nación o un pueblo extranjero, que no tiene ninguna relación con el pacto establecido por el Elohim de Israel. Y ger, en plural, gerim, se refiere a los extranjeros que solían ser parte de la nación de Israel, pero que se han alejado y ahora están distanciados. La teología cristiana tradicionalmente nos dice que Kefa se dirigía a los goyim, o sea, a los gentiles sin ninguna relación con Israel. Pero conforme a lo que acabé de explicar, tiene mucho más sentido que Kefa escribiera a los gerim, el plural de ger, porque miren cómo los llama a continuación. Pero ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación apartada, un pueblo adquirido, para que hablen abiertamente de las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Elohim, al que no se les compadecía antes, pero ahora son compadecidos. Este pasaje nos da una gran revelación. En el primer verso tenemos las frases linaje escogido y nación santa, que es un lenguaje de pacto, tomado directamente del pacto en el Sinaí, con las 12 tribus de Israel. Y la segunda parte es una cita directa e inconfundible del profeta Oseas. Lo que Kefa les está diciendo en otras palabras es: ustedes son los descendientes de Efraín, que fueron llamados no mi pueblo, y ahora, a través del Mesías Yeshua, están siendo llamados de nuevo pueblo de Elohim. Pensemos en la magnitud de esto. Siglos antes, Elohim le ordenó a Oseas que se casara con una prostituta, como un acto profético, para representar la infidelidad de la casa de Efraín, es decir, el reino del norte, por su idolatría. De esta unión nacieron 3 hijos, a los cuales Oseas les dio nombres proféticos, por orden de Yahweh, conforme está registrado en Oseas 1, versos 6, 9 y 10. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Elohim: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los esparciré. Y dijo Elohim: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Sin embargo, en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Elohim viviente. Conforme el propio pasaje explica, Lo-Ammi significa no eres mi pueblo, y Lo-Ruhama significa sin compasión. Estos fueron los nombres simbólicos que Elohim le dio a las 10 tribus del norte, la casa de Efraín, cuando se divorció de ellas por su idolatría. Esto nos revela que la porción que leímos antes de la carta de Kefa está declarando el cumplimiento de la profecía de Oseas. Y esta profecía es usada por Shaul para confirmar lo mismo usando las propias escrituras de Oseas. Fíjate lo que nos dice Romanos 9, 25 y 26. Como también dijo Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.
Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. El mensaje profético es claro. Las 10 tribus perdidas están siendo llamadas a reunirse con la nación de Israel. Esto contradice directamente la teología del reemplazo, la idea de que la Iglesia reemplazó a los judíos. Y esto lo confirma una vez más Shaul mismo en Romanos 11, 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ningún modo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. El mensaje es coherente. Los apóstoles veían al Evangelio como el mecanismo divino para buscar y rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cumpliendo así las antiguas profecías. Sin embargo, a pesar de que Shaul es muy claro, al enfatizar que Yahweh no ha rechazado a su pueblo, refiriéndose a los judíos, muchos siguen creyendo en la teoría del reemplazo y piensan que los cristianos tienen toda la verdad y que los judíos están completamente equivocados. Esta teoría, también conocida como teología del reemplazo, ha causado un daño incalculable a lo largo de la historia. Pero, como ya pudiste ver en el pasaje anterior, Shaul expuso este asunto, contradiciéndolo y exponiendo uno de los propósitos de esta situación. Vamos a confirmarlo en Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Con este pasaje se nos da una revelación fundamental en contra de la teología del reemplazo. Nos muestra que el tropiezo de Judá no fue para su destrucción, sino para que los Gerim, es decir, los gentiles efraimitas, tuvieran la misma oportunidad de ser salvos. Con esta información podemos llegar a la conclusión de que ambas casas han sido afectadas por una ceguera parcial y temporal, cada una con un propósito específico. La casa de Judá, el pueblo judío, en su mayoría han estado ciegos a la identidad de Yeshua como el Mesías, pero fueron los guardianes de los oráculos de Elohim, protegiendo la Torá, incluyendo el resto de las escrituras y el linaje mesiánico. La casa de Efraín, por otro lado, representada en gran parte por el cristianismo, fue cegada a la Torá de Yahweh. Sin embargo, esto permitió que el mensaje del Mesías se extendiera más rápidamente por todas las naciones. Shaul explica que esta situación durará hasta que la plenitud de los gentiles haya regresado al pacto. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que a Israel le ha acontecido una ceguera parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ni el cristianismo sin Torá, ni el judaísmo sin Yeshua están completos. Efraín es como la esposa que dice amar a su marido, pero no obedece lo que le pide. Judá, por otra parte, es como la esposa que obedece gran parte de lo que se le pide, pero usa esa obediencia como excusa para no intimar con el esposo, es decir, Yeshua. Curiosamente, ambos esperan ser tomados en matrimonio. Sin embargo, hasta el momento en que crean en Él, obedezcan sus mandamientos y se sometan continuamente a su espíritu en amor,
su adoración por él está muy lejos de estar completa. Esta dinámica de dos hermanos, uno que se va y otro que se queda, uno que aparentemente malgasta y pierde su herencia y otro que la preserva, es el foco central de una de las parábolas más conmovedoras de Yeshua, el Hijo Pródigo. El cristianismo enseña que esta parábola no es más que una linda historia de un pecador que se arrepiente, en contraste de un religioso orgulloso. Pero si la leemos con el entendimiento de la teología de las dos casas, la parábola se transforma de una simple historia moral a una profecía detallada. El padre es Yahweh. El hijo mayor es Judá, que permaneció en el campo del padre, es decir, en la tierra de Israel, y mantuvo su identidad. El hijo menor es Efraín, llamado pródigo, que habitualmente se usa como una referencia negativa por malgastar la herencia del padre. Pero también puede tener un enfoque positivo, en referencia a la fructífera multiplicación de Efraín en las naciones. Observemos los detalles. El hijo menor, Efraín, pide su herencia y se va a la dispersión asiria. Allí malgasta su herencia, la Torá y su identidad, y se convierte en un pagano. Luego viene un hambre espiritual y termina sirviendo a un ciudadano de ese país, que representa a un poder religioso, el papado, y acaba alimentando cerdos, lo que representa la idolatría. Pero un día vuelve en sí y dice: me levantaré e iré a mi padre. Esto representa el acercamiento progresivo de Efraín a Yahweh. Esto no sucede rápidamente, sino en varias etapas. Luego, en la parábola, vemos la reacción del padre. Y levantándose, vino a su padre, pero aún estando muy lejos, su padre lo vio y se conmovió, y corriendo se arrodilló y lo besó fervientemente. Esto es algo muy llamativo y conmovedor. El padre no espera que el hijo esté limpio y perfecto. Esta es la gracia inmerecida derramada sobre las naciones protestantes, bendiciéndolas con prosperidad y libertad, a pesar de que su teología todavía está muy lejos de la fe original. Pero, ¿cuál es la reacción del hermano mayor? Miremos. Pero su hijo mayor estaba en el campo, y al acercarse a la casa, escuchó música y danzas, y habiendo llamado a uno de los criados, preguntó acerca de lo que sucedía. Y el criado le dijo: tu hermano vino y tu padre mató al becerro gordo, por haberlo recibido sano y salvo. Pero él se enfureció y no deseaba entrar. La rabia y el dolor del hermano mayor no es una simple envidia. Es la angustia de un hermano que se ha mantenido fiel a su manera, que ha sufrido milenios de persecución, a menudo a manos de aquellos que se llamaban a sí mismos seguidores del Mesías, y ahora ve a su hermano irresponsable ser el centro de la fiesta. Desde una perspectiva humana, su indignación es comprensible. La Escritura nos dice que el final es revelado desde el principio. Por lo tanto, la clave para comprender por qué el padre recibe a Efraín con tanto gozo es reconocer quién fue su antepasado. Joseph, o José, el padre de Efraín y Manasés. En Bereshit, o Génesis, está registrado que Judá vendió a Joseph como esclavo, y Joseph más tarde fue a prisión por un crimen que nunca cometió. Pero finalmente fue elevado a una posición de mucho poder. De la misma manera, Judá expulsó del templo a los creyentes en Yeshua y los persiguió para matarlos. Y más tarde los creyentes fueron bendecidos en la dispersión.
Un aspecto importante que debemos notar es que la separación de Joseph de sus hermanos fue clave para su bendición. Pero, ¿qué hizo Joseph en su posición de poder? Salvó al mundo de la hambruna y proveyó para los mismos hermanos que lo habían rechazado. Elohim me envió delante de vosotros para preservar una descendencia de vosotros en la tierra y salvar vuestras vidas por medio de una gran salvación. Efraín, al igual que Joseph, fue separado de Judá. Fue sacado de su tierra y dado por perdido. Pero a través de Efraín, el conocimiento del Mesías se extendió por el mundo. Efraín, a través del cristianismo, ha sido una fuente de bendición, incluso apoyando la restauración del Estado de Israel en 1948, cumpliendo así el patrón de Joseph de proveer para su familia. Así como Joseph, Efraín también fue enviado por delante. Por eso los discípulos, entendiendo este plan, le preguntaron a Yeshua lo siguiente: Maestro, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Los primeros discípulos anhelaban con mucha esperanza esta reunificación. No pensaban en un reino etéreo o místico. Esperaban la restauración literal del reino de David, uniendo a las 12 tribus. A la pregunta de los discípulos, Yeshua simplemente respondió evasivamente, diciendo que no les tocaba a ellos conocer el tiempo. Sin embargo, las Escrituras nos revelan que primero el Evangelio debía llegar hasta lo último de la tierra, porque allí es donde estaban dispersas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de estas profecías. El Espíritu está llamando a las ovejas dispersas por las naciones a redescubrir sus raíces hebreas. A la vez, un número creciente en la casa de Judá está reconociendo a Yeshua como su Mesías. Los muros de separación se están desmoronando lentamente. Así que, como vemos, las Escrituras nos revelan una historia más coherente con la restauración de Israel de lo que muchos cristianos están pensando. Y todo apunta a una misma verdad. El plan de Elohim siempre ha sido redimir y restaurar a las 12 tribus de Israel. Esto no va de un pueblo reemplazando a otro, ni de orgullo genético, sino de la restauración de una familia rota por medio de la fe. Una familia de 2 reinos hermanos, Judá y Efraín, que se necesitan mutuamente para estar completos en el plan divino. Ambos están en un viaje de regreso a casa para convertirse en un solo palo en la mano de Yahweh, como está profetizado en Ezequiel 37. Lehitraot, Beshalom.